Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a conversar del acontecimiento 6 de enero de 2021, un año, nuestros puntos de vista, nuestras valoraciones. Conversaremos sobre la forma 6419 que Internal Revenue Service le enviará por correo y que usted debe presentar ante su preparador de impuestos. No toca hablar de aquel 50 aniversario de la caída de los muchachos, los palmeros, en el kilómetro 14,5 de las Américas. Esto y mucho más. Hechos y opiniones a continuación. Tengo una noticia. La única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente. Ahora tenemos 5 bancos. Quapay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora nos llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te la aprobamos hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco. Puedes pasar, tiramos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, porque con mucho gusto aquí los recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Señores, de regreso con sus programas Hechos y Opiniones, un programa que pretende, se propone traer aquellos hechos, aquellos acontecimientos que marcan nuestras vidas, acontecimientos del pasado reciente o del presente. El propósito nuestro en Hechos y Opiniones es eso, ver esos hechos y sobre los mismos plantear nuestros puntos de vista para un poco nosotros saber cómo nos afecta, para bien o para mal, los hechos políticos, sociales y económicos de la que somos partícipe de manera pasiva o de manera activa en la sociedad, sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo donde vivamos. Bueno, a partir de esa premisa, recordamos dolorosamente aquel pasado 6 de enero del 2011, cuando el Congreso de los Estados Unidos se proponía conocer de manera formal y oficial el triunfo del Partido Demócrata y el presidente Biden en las elecciones del 2020, y estas acciones temerarias, absurdas de la ultraderecha norteamericana que pretendía y logró hasta cierto punto llenar de miedo al resto de la sociedad en los Estados Unidos, estos hombres armados, este desorden en el Capitolio. De todo ese desorden se cumple un año, señores. El Comité de Investigación de estos hechos en el Congreso de los Estados Unidos avanza con algunos informes respecto a los responsables directos. Hay unas 700 personas arrestadas, muchos de ellos ya se declararon culpables, otros de ellos ya fueron encontrados culpables y le han cantado sentencia en cárcel. Sin embargo, la preocupación de amplios sectores norteamericanos y del mundo es el impacto que acciones como la del 6 de enero del 2021 marcan a los Estados Unidos, en qué dirección van las cosas, hasta dónde estos sectores ultraconservadores que revivieron y se fortalecieron durante la administración de Donald Trump en Casa Blanca, son una amenaza para lo poco o lo mucho que se conoce la democracia en los Estados Unidos. Hasta dónde estas acciones temerarias están profundizando unas grietas en la sociedad norteamericana que no nos esperábamos y de las que estamos, preocupados que se profundicen. El presidente Jimmy Carter, en un artículo que escribió en el New York Times, planteaba la preocupación del riesgo real que implica estas acciones del 6 de enero del 2021 con relación a la posibilidad de un conflicto civil entre aquellos que entienden que la intolerancia
el autoritarismo, la irracionalidad debe imponerse sobre el multilateralismo, la multiculturalidad, el hecho de que aquí habemos migrantes de todas partes del mundo, el hecho de que en Estados Unidos una comunidad multiétnica y multirracial, convivimos todos, eso es irreversible, quieran los grupos de derecha o no, de ultraderecha o no, hasta dónde esta irracionalidad de estos grupos irracionales, y perdonen la redundancia, podría poner en peligro la convivencia pacífica en Estados Unidos. El presidente Carter llama a estos grupos y a los que a través de los medios de comunicación permanentemente viven predicando el odio, grupos que avivan la desconfianza en los Estados Unidos. Es importante tomar en cuenta las expresiones, las consideraciones del presidente Carter por varias razones. Primero, conocemos la naturaleza pacifista del presidente Carter, por lo menos mientras fue gobierno, por lo menos las políticas hacia adentro de Estados Unidos. Conocemos la labor que ha hecho el presidente Carter a nivel mundial con relación a reducir o evitar conflictos y su oposición a diferentes conflictos, incluso provocados por los mismos Estados Unidos. Estamos hablando de un presidente que un sector importante de los Estados Unidos lo tiene en buen resguardo, lo tiene con muy buena imagen. Y que sea el presidente Carter que nos plantee el asunto de la posibilidad de que se tambalee la democracia norteamericana, la posibilidad de que estemos ante un riesgo real de conflicto civil y llamar la atención en torno a la promoción de la mentira y avivar la desconfianza en Estados Unidos, son elementos que a nosotros como sociedad nos deben importar. Se ha estancado en el Congreso norteamericano la propuesta del presidente Biden relacionada con el presupuesto que hemos conocido y que hemos visto una y otra vez en los medios. Aquella propuesta que se suponía contaba con importante cantidad, con los votos suficientes en el Senado norteamericano para para pasar sin mayor dificultad. De pronto, el presidente de West Virginia, el estado occidental de Virginia, digamos que le ha echado una pasta de jabón al sancocho y ha trancado el juego. Hace unas semanas, el presidente Biden se reunió con este senador, el senador de West Virginia, de Virginia Oeste, para tratar sus puntos y sus enfoques respecto a por qué dio un paso atrás con relación a la aprobación de la ley que permitiría, entre varias cosas, la reconstrucción del país, carreteras, las vías ferroviarias, puentes, y sobre todo para la comunidad nuestra, lo que tenía que ver con una propuesta migratoria en algún nivel que permita que entre 5 y 7 millones de gente nuestra, de gente indocumentada en Estados Unidos, pueda de alguna manera regularizar su situación. Al plan A, la primera oposición de ese sector del Congreso, el sector republicano esencialmente, era que no podían permitir que se aprobara una ley migratoria dentro del marco de la ley de presupuesto, de esta ley presupuestaria que diera ciudadanía de entrada a la gente sin documentos. Hubo un plan B en el que entonces se planteaba la posibilidad de que los hermanos nuestros, más que una, reforma migratoria hacia el camino a la ciudadanía, fuera por lo menos una reforma migratoria que permitiera la residencia legal. Bueno, el plan B también fracasó y llegó un plan C. Y el plan C era permitir que los hermanos y hermanas nuestras en situación de indocumentados en Estados Unidos pudieran obtener un permiso de trabajo, permiso de viaje y seguro social por 5 años, renovable a 5 años más. Esta situación que se le presenta al presidente Biden en Casa Blanca con relación a que el Congreso
no aprueba, no pasa esta legislación que permitiría, repetimos, la reconstrucción de importantes puentes. Bueno, todos sabemos que en la economía un proyecto de construcción es vital para el fortalecimiento económico. De ahí el valor de la propuesta del presidente Biden con este proyecto del BBB, Reconstruir Mejor se llama en español. Parece ser que el acercamiento del presidente Biden con el senador de Virginia Occidental, West Virginia, no va por buen camino y parece ser que la propuesta migratoria en sus diferentes versiones planteada para beneficiar a 7 millones de personas que viven en Estados Unidos por años está estancada. Y yo me pregunto, ¿está Casablanca midiendo el impacto negativo que tendrá en las comunidades migrantes el hecho de que no pase esta propuesta? Se olvida Casablanca y los demócratas, incluyendo al senador de West Virginia, que en el 2022, este año, habrán elecciones de medio término y que si esta propuesta no sucede, la posibilidad de que se mantenga el Congreso en manos demócratas se reduce. Y para nosotros, los migrantes, estamos nosotros conscientes que si esa propuesta no pasa ahora y el Congreso norteamericano o una de las cámaras pasa a control de los republicanos, tenemos que despedirnos por un buen tiempo de una reforma migratoria, por pequeña que sea. Estos son los hechos que están en la palestra. Súmale a eso el hecho de que la inflación en Estados Unidos subió 7% en el 2021, una inflación que no veíamos hace 30 años promedio. Y que la posibilidad de que los fletes y la situación de los puertos mejore no se avisora tan cerca como aspirábamos. Por lo tanto, la posibilidad de que la situación económica empeore en el 2022 realmente y la posibilidad también real de que una parte importante de una de las cámaras pueda pasar a manos de la oposición y el hecho de que Casablanca finalmente no logra una propuesta que permita pasar su propuesta presupuestaria, aquella de reconstruir mejor en español, producto del que el senador de West Virginia, repetimos, le echó una pasta de jabón hacia el cocho, nos dice a nosotros que lo que nos espera en el 22 al 24 podrían ser no muy buenas noticias. Las fuerzas nuestras de migrantes, en este caso latinos, tenemos la obligación de presionar a los congresistas nuestros y a los senadores estatales nuestros para que enforcen, sigan gestionando toda posibilidad de que esta ley migratoria pase ahora. O de lo contrario, señores, nos veremos 10 años más sin una propuesta migratoria. Así que es nuestro interés que las comunidades nuestras no se duerman, no esperen que caiga maná del cielo, eso no existe. Y que hagamos lo que debemos hacer, escribiendo a los congresistas, exigiéndole, demandándole, exigiendo a los republicanos, a como dé lugar, que llegue a un punto de avenencia que permita que esta legislación se concrete. Porque además, si esta legislación finalmente llega, la gente nuestra trabajaría de manera masiva en estos proyectos de desarrollo que están previstos en este documento. Así que es importantísimo para nosotros que esta ley sea aprobada en el Congreso norteamericano y que Casablanca haga toda la gestión a su alcance para que el mismo pueda lograrse. Así que, ojo avisor, Hechos y Opiniones como espacio, estará midiendo semanalmente cómo va este proceso y dirá la verdad a cualquier costo, de suerte que nosotros como comunidad estemos al día y actuemos en consecuencia a tiempo,
No después que ya suceden las cosas, que ya no hay remedio, sino a tiempo. ¿Y por qué no? Iniciar una campaña ya para presionar a los congresistas, no importa el partido que sea, para que esta propuesta no se quede en el tintero y que los sectores de ultraderecha que han estado presionando tras bambalinas para que la propuesta migratoria no se dé, finalmente puedan ser derrotados y nosotros como comunidad podamos tener nuestra gente en situación de legalidad, aunque fuese con la propuesta de Parol que ha hecho Casablanca en el esquema C. Señores, gracias por estar con nosotros. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, señores, continuando con hechos y opiniones, nosotros como espacio hemos estado tratando de que en colectivo nos eduquemos respecto a la comunidad afroamericana, respecto a diferentes comunidades en Estados Unidos. Pero en este caso hemos priorizado mucho todo lo referente a la comunidad afroamericana, nuestros hermanos afroamericanos, por varias razones. Una de ellas, convivimos en los mismos vecindarios, latinos, afroamericanos, convivimos en las mismas escuelas, usamos los mismos transportes, ganamos los mismos salarios, tenemos la misma sección 8. Quiere decir esto que nos unen dos factores. Uno, el factor pobreza, bajos ingresos, y dos, por vía de consecuencia, el factor clase. Pertenecemos a una misma clase social, pertenecemos a una misma clase que tiene unos ingresos muy parecidos. Eso no quiere decir que no hayan otras comunidades, otras etnias en los vecindarios nuestros. Claro que los hay, incluso blancos, claro que sí. Pero quiero hablar de la comunidad afroamericana, y hemos sido incisivos en este programa con este tema, porque se hace necesario estrechar lazos, abrir fronteras, romper barreras que nos permitan mejorar de manera sustancial la comunicación entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina. Y repito, las razones son sencillas, lo compartimos todo, ¿ya? Y nosotros como extranjeros que viven en este país, a veces, no quiere decir que sea el caso, pero a veces desconocemos el origen de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Al decir afroamericana, decimos Estados Unidos de manera tácita, pero quiero ser explícito con el asunto del origen nacional. Y no comprender esa realidad de la comunidad nuestra, esta comunidad nuestra, de primos nuestros, vecinos nuestros, compañeros nuestros, nos lleva a cometer algunos errores de apreciación, incluso a tener algunos prejuicios, o sea, posiblemente no de mala intención, pero producto del desconocimiento. En ese contexto, en ese marco, hoy quiero traer a referencia, a propósito de algo que sucedió en Luisiana, el caso de Homer Plessy, un afroamericano que ahora, en enero, fue perdonado en la comunidad, en el estado de Luisiana, por el gobernador del estado. Y el perdón
¿Qué pasó en 1892? En 1892 había unas severas leyes segregacionistas en el sur del territorio norteamericano, en este caso en Luisiana, severas leyes segregacionistas, y este señor Homer decidió quebrar esas leyes. ¿En qué consistían las mismas? Hemos oído hablar mucho de la señora Parker, por ejemplo. ¿En qué consistió el crimen del señor Homer Plessy? En subir en un tren a un vagón que estaba reservado para blancos. Aunque se pasó una ley en Luisiana, en el estado de Luisiana, que establecía la igualdad racial, le puso una coletilla a esa igualdad, a esa ley, que era igualdad racial diferente. Entonces, todos iremos montados en el tren. Ahora, cada quien irá en su vagón. Y el señor Plessy entendió que eso era abusivo, que eso era incorrecto, y decidió romper esa regla y montarse en el tren de los blancos, en el vagón de los blancos. Esto hizo que lo sometieran a la justicia y que fuera condenado y fichado como un criminal, y cometió un crimen. Ahora, este año, 2022, el gobernador del estado, el actual gobernador del estado, decide darle un perdón póstumo a este luchador por los derechos civiles en los Estados Unidos contra la segregación racial. Y bueno, y muchos dirán, más vale tarde que nunca. Muchos dirán que bueno, es mejor eso a nada. Bueno, eso es para que nosotros podamos entender cuál es el nivel que en Estados Unidos, la tensión racial que ha habido en Estados Unidos por años, y que podamos entender por qué algunos hermanos nuestros todavía están a la defensiva, familia. O sea, es que el golpe, el maltrato, la segregación, después de la esclavitud, el prejuicio de algunos sectores, ya en el segmento anterior hablábamos de lo que pasó en Casablanca el 6 de enero, por esos sectores norteamericanos que se consideran puros, que se consideran que deben aislarse, que consideran a los demás distintos a su origen étnico, los consideran inferiores, etc. Eso lo vimos como un ejemplo concreto el 6 de enero del 2021. Tenemos que hacer conciencia que esas conductas y esos pensamientos aún existen, que esas cosas aún persisten, y tenemos que elevar el nivel de tolerancia, mejorar el nivel de comunicación, mejorar el nivel de intercambio. Nosotros como latinos, las organizaciones nuestras, tender los lazos y los puentes necesarios para que a través de organizaciones latinas, organizaciones afroamericanas y de otros grupos, no importa el que fuese, que permita que la convivencia se amplíe y que los niveles de tolerancia se eleven. Porque de esta forma no vamos a ningún lado. De esta manera no ganamos ningunos, ganamos absolutamente nada. Así que esta lección, esta ruptura del señor Plessy con relación a la segregación racial en 1890 y algo, es una lección para que nosotros entendamos, los extranjeros que vivimos aquí, que la comunidad afroamericana ha cargado un fardo muy pesado por el asunto racial, y porque esa concepción vieja de la esclavitud, de hacerle entender primero a los descendientes blancos de su época que eran superiores, y segundo, a través del maltrato físico y la explotación laboral, hacerle entender a la comunidad negra que eran inferiores, todavía vivimos cargando con esas emociones, con esa historia pesada, de alguna manera maldita, que la sociedad moderna no ha podido superar. Por tanto, entender eso, porque de lo contrario no vamos a superar esos escollos y esas trabas sociales
que nos impiden que haya una convivencia normal, una convivencia natural, sin prejuicios, sin condición previa, simplemente seres humanos sin color, sin origen, seres humanos que conviven en territorio, en espacio social, en trabajo, en la vida. Decir finalmente que el señor Plessy, el origen del señor Plessy, su abuelo era blanco, nacido en Burdeos, Francia, se mudó, vivió en Haití muchos años. A raíz de la Revolución Haitiana de 1804, se vio la necesidad de mudarse a New Orleans. No olvidemos que Luisiana y New Orleans eran territorios franceses en 1790 y que a raíz de la guerra europea entre Francia e Inglaterra, Francia decide apoyar a los independentistas norteamericanos trayendo haitianos, los hoy haitianos, eran esclavos africanos, esclavos de Francia en ese momento, a pelear por la independencia norteamericana. Ahí los haitianos, con Louverture a la cabeza, y Dessalines, perdón, a la cabeza, se dan cuenta y descubren que de la misma forma que ellos pueden pelear a nombre de Francia por la independencia norteamericana, ellos podrían regresar a Haití y pelear por la independencia haitiana. 1776 se logra la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra con la mano hasta la tambora de Bonaparte, el emperador francés, y los haitianos regresan a territorio, a la parte oeste de la isla, y empiezan a gestar la independencia de los esclavos y la constitución de una república negra, y lo logran en 1804, 1776 Estados Unidos, 1804 Haití. Y es en ese proceso que el padre de Presley viene a vivir a New Orleans, porque había experiencia, repito, de la convivencia de los haitianos. En este caso él era francés, de origen francés, pero había un intercambio producto de la conexión de Francia con los independentistas norteamericanos con esa zona, esa zona era francesa, valga decir. Este abuelo de Presley va a vivir a New Orleans, a Luisiana, se casa con una negra y nace Presley, de ahí su origen afroamericano. Es bueno, quise señalar este punto porque es bueno que conozcamos el origen y las conexiones históricas para que podamos entender una visión más amplia de las cosas. Así que elevar el nivel de tolerancia, elevar el nivel de intercambio, entender que la comunidad afroamericana y nosotros somos hermanos, lo compartimos todo. Solamente falta que elevemos el nivel de tolerancia recíproca y que las organizaciones nuestras estrechen lazos con todas las organizaciones étnicas, no importa el origen con las que convivimos en el territorio. Eso nos permitirá comprender más nuestros vecinos y dos, elevar el nivel de tolerancia y vivir con un nivel de armonía mucho mejor. Creo incluso que eso puede reducir el nivel de violencia de que padecemos hoy, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, y elevar muchísimo, sin duda alguna, el nivel de tolerancia, porque usted no tolera lo que no conoce. En la medida que uno se conoce, sencillamente el nivel de tolerancia sube y el nivel de violencia se reduce. A propósito, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, el amigo Eric Adams, que le ha tocado tomar la alcaldía en situación muy difícil. Le tocó la pandemia de entrada, a él le ha tocado hechos lamentables como el incendio del Bronx, donde murieron 17 personas, lamentablemente su mayoría o casi todos de origen musulmán y africano, una situación dolorosa con la que nos solidarizamos con los hermanos que están ahí, algunos dominicanos afectados y latinos, boricuas, dominicanos, etcétera, afectados por ese incendio. Le tocó al alcalde Adams, de pronto se desata un nivel altísimo de violencia,
una joven de 19 años que fue a su trabajo rutinario, es víctima de un criminal, una acción absurda, insensata, porque usted va a robar, llévese lo que está ahí, pero no agreda y mucho menos asesine a nadie, y menos a una niña con apenas 19 años de edad para robarle en el negocio donde trabajaba. Esas acciones lamentables son con las que se ha encontrado el alcalde de New York, Eric Adams, recién llegando a su alcaldía. Sin embargo, es bueno de señalar que ha tomado medidas con las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, ordenó a las agencias de la ciudad de Nueva York reducir las multas a los pequeños negocios de la ciudad. Buena noticia para la gente nuestra, que, digamos, Sanitation, el Departamento de Sanidad, por decir un ejemplo, el Departamento de Consumer Affairs, Asuntos al Consumidor, por poner otro ejemplo, a un negocio que no ha cometido una infracción previa, más que una multa la primera vez, le dé una advertencia. De suerte que la persona corrija el error que encontró el inspector y en una segunda visita o ya haya superado el mismo o en efecto ya sí le pongan la multa, pero que de entrada no le den una multa sino una advertencia. Decisión correcta. Que las multas recién pasadas sean revisadas, todas, creo que unas 25 agencias, sean revisadas y aquellas que puedan ser eliminadas, se eliminen, y las que no, que la agencia correspondiente, la que emitió la multa, explique por qué esa multa no puede ser removida de este pequeño negocio. Estas acciones de Eric Adams dan en la diana, porque uno de los pequeños negocios nuestros tienen problemas diversos. Y uno de esos problemas que le da en la columna vertebral, que es la economía, estos pequeños negocios, son las reiteradas multas de que son objeto. El hecho de que usted le dé una advertencia a un negociante, le llame la atención respecto a que debe corregir determinado comportamiento, determinada acción, que va o en perjuicio del consumidor o en perjuicio de la ciudad y el Estado, es sano porque lo educa. Ya una segunda ocasión, una segunda infracción por la misma razón, entonces implica que la multa se aplique porque ya hay una advertencia respecto al asunto. Pero la primera advertencia es una acción educativa que permita que el pequeño comerciante entienda que tiene que superar esa traba. Pero al señor alcalde y a los oficiales electos nuestros, incluyendo aquellos que pasaron por este programa en el periodo electoral, de campaña electoral, tenemos que pensar seriamente lo que respecta a los taxes de propiedad. Es casi imposible que los comerciantes pequeños nuestros continúen cargando con el fardo de pagar una porción de los taxes de propiedad de los negocios donde tienen rentado sus espacios. Eso es casi imposible, señor alcalde. Se hace necesario repensar cómo resolver este asunto. Las altas rentas. Me acaba de llegar a mi oficina una persona con un negocio pequeño que paga $3.500 de renta. Y esta persona vende en este lugar, digamos, exquisiteces, asuntos para catering, pastelitos, jugos, cosas de ese tipo, que para reunir solamente la renta y pagar un empleado que tiene, además de algún beneficio que le pueda quedar, porque ese es su único trabajo, la verdad es que es casi imposible que pueda cumplir con todo eso. De ahí que es importante, señor alcalde, y a los oficiales electos nuestros de la ciudad, entender que el asunto de la renta de los negocios hay que pensarlo y hay que ponerle un alto. Y hay que buscar una salida que permita reducir la renta, de igual forma reducir el property tax. Felicitamos al alcalde por la propuesta y el apuro que le ha puesto a las agencias de la ciudad para que actúen de manera distinta respecto a las multas que impone la ciudad
en esta zona, pero queremos recordar lo que le dijimos en campaña. Por favor, el asunto del property tax, los taxes a la propiedad, el asunto de el alto costo de la renta, urge que se tome en cuenta para ver si entre todos cargamos mucho mejor, nos distribuimos mejor esta enorme carga que implica hacer que la ciudad de Nueva York salga a camino. Ya regresamos, no se muevan. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Señores, en este segmento de finanzas, de asuntos que tienen que ver con su bolsillo, queremos tocar un tema sobre el que el Internal Revenue Service, el IRS, ha estado llamando la atención. Ha dicho en uno de sus comunicados que para el proceso impositivo del año 2021, que toca llenar ahora en el 2022, los taxpayers, las personas, debemos tener paciencia. 2, debemos presentar a tiempo nuestros impuestos. La razón es que el volumen de trabajo que tiene el IRS le va a ser casi imposible cumplir a tiempo con los 150 o 160 millones de planillas que presentamos año tras año en el territorio norteamericano. Hay personas que incluso su reembolso o sus cartas de deuda del 2020 todavía no las han recibido. Y no las han recibido, repito, por el volumen de trabajo. Mucha gente de la IRS ha estado trabajando fuera de sus oficinas durante el largo periodo del COVID-19. Han tenido que trabajar de forma remota. 2, los niveles de trabajo, producto de que el IRS se vio en la obligación de imprimir un volumen inusual de cheques con no los reembolsos, perdón, los estímulos que se dieron durante el periodo alto de la pandemia. Todo este volumen inmenso de trabajo, además fuera de oficina, hizo que el IRS tuviera un volumen de trabajo para el que no se preparó, nadie podía prever lo que iba a suceder. Por lo tanto, la recomendación es: presente sus impuestos a tiempo. Y 2, tengamos mucha paciencia porque habrán muchos retrasos. A propósito de eso, muchas personas que tienen dependes, sus hijos, por ejemplo, estuvieron recibiendo un adelanto del Earned Income Tax Credit. Ese adelanto, que la gente dice en la calle, el crédito del niño, para ponerlo de manera simple. Este adelanto que recibió mucha gente, lo recibieron de manera parcial. Hubo quienes recibieron 4 o 5 depósitos y quienes recibieron un depósito y quienes no recibieron ningún depósito. Bueno, quienes recibieron este adelanto van a recibir esta carta que vamos a ver en pantalla ahora. Esta carta, que es una forma 6419, que no la habíamos recibido anteriormente, le debemos dar importancia. No debemos votar esta carta, no debemos tirarla o entender que es una comunicación de publicidad que nos llegó de cualquier lugar. No, esta carta es directamente del IRS. Y como ven, en la parte central de esta carta, en el primer cuadro, está la cantidad de dinero que recibió quien reclama los dependes. Si era una persona menor de 5 años, por ejemplo, recibió $300.
Niños hasta 17 años recibieron $250. Bueno, dependiendo de lo que usted recibió, en la primera casilla va a tener el monto que recibió. Y en la segunda, la cantidad de la cantidad de niños que recibió ese dinero. En este caso, en este ejemplo, es un niño y la persona recibió 2 depósitos de $500 porque su hijo tiene como 13 años. Si usted recibió por 2 hijos este crédito y sus hijos tienen 3 años, entonces recibió, pues digámoslo así, $600 un solo depósito. Si lo recibió durante todo el periodo, ahí va a explicar de manera explícita cuánto recibió. Este documento debe llevarlo a su preparador, a su contador, al profesional que le trabaja sus impuestos. Importante llevar este documento. Es un documento que se llama 6419 y parece una carta rutinaria, no lo es, no lo vote porque la va a necesitar. Cosas adicionales para este año. Las personas que reciben o recibimos pagos a través de las aplicaciones WhatsApp, Zelle, etc., a partir del 1 de enero del 2022, estas aplicaciones tienen que reportarle al IRS que usted recibió ese dinero a través de las mismas. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, si yo le envío al productor del programa un dinero para que él me compre, qué sé yo, una caja de zapatos, entonces eso no se contempla porque no fue un pago. Pero todos los pagos como tal, que uno haga a través de las aplicaciones a partir del 1 de enero del 2022, serán reportados en un 1099 NEC 1099 NSC al IRS y usted tendrá que reportarlo en sus ingresos personales para el año siguiente, 2023. Así que tomen ese detalle en cuenta. No es para que oculten el ingreso, sino para que sepan que a partir de ahora su ingreso, si usted recibe de manera regular estos pagos por servicios que ofrece, su ingreso para el 2022 va a cambiar porque estos ingresos serán reportados. Por favor, no olviden que la forma 6419 ya les está llegando por correo, la deben guardar y deben llevarla a su preparador de impuestos, a su profesional de impuestos, junto con su W2, junto con su 1099, junto con cualquier forma, la gente que recibe renta de sección 8, etcétera, sencillamente que va a recibir un 1099 misceláneo también. Todos esos documentos para los que usted obviamente aplica, reúnalos y llévelo a su preparador porque este año, y tenga paciencia, que este año la cosa parece ser que se nos podrían complicar con las devoluciones, con los refunds del IRS. Y hay un hecho histórico que queremos resaltar esta semana, porque bueno, estamos en enero, y hace unos días, importantes sectores de la sociedad dominicana conmemoramos la acción heroica del 12 de enero de 1972. Yo era pequeño y recuerdo que mamá puso radio comercial, un radio pequeño de pilas rosado que había en mi casa, y escuchamos desde la mañana hasta que acontecieron los hechos finales en horas de la tarde. Escuchamos de manera permanente esa acción de cuatro héroes nacionales: Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi, la chuta le decían. Estos 4 colosos que venían producto de la guerra de abril de 1965, la llegada de Balaguer al poder en el 66, junto con el MAC norteamericano, que tenía su asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desató a partir del 65
una cacería criminal y abusiva contra los constitucionalistas que pelearon primero para el regreso de Don Juan a la Constitución y el regreso del gobierno de Don Juan sin elecciones en el 65, y a partir del 28 de abril del 65, una guerra patria contra 42.000 marines norteamericanos que invadieron el territorio nuestro. A partir del 66, e incluso todavía en el gobierno, digamos, el famoso gobierno de reconciliación y de reconstrucción, que no tuvo ni una cosa ni la otra, y aún más, la llegada de Balaguer en junio del 66 al poder, profundizó los niveles de cacería contra todos los remanentes que quedaron producto de la Guerra de Abril, los que luchaban a favor de la Constitución y los que lucharon en contra de la invasión norteamericana. El presidente Camaño sale de la embajada francesa 1968-1969 porque entendía que era agregado militar, que fue parte de los acuerdos para que él saliera del país, entendía que era un crimen lo que cometía el gobierno de Balaguer y que a la gente que luchó con él en las trincheras del honor estaban siendo asesinados a mansalva en las calles de la República Dominicana. Es esa motivación lo que hace que el presidente Camaño decida irse a Cuba a entrenarse y a preparar un grupo guerrillero. No son las ganas de ser héroe o de morirse o de ir simplemente a tomar un gobierno. Es la necesidad ante una acción, una burla de los Estados Unidos, una burla de la OEA y una burla del gobierno títere de Balaguer que se prestó para esas acciones. Estos 4 muchachos, y esencialmente el comandante Amaury Germán Aristi, se enlazan con Camaño para servirle de soporte local, de suerte que su acción guerrillera por la dignidad nacional encuentre en territorio dominicano una zapata que le sirva de sostén. Y es en esos preparativos que son rodeados estos 4 héroes nacionales y mueren en combate. Mueren en combate. Estos combates comenzaron a las 6 y algo de la mañana y terminaron a las 4 y algo de la tarde. Y se casaron con la gloria, con las estrellas en la frente, estos 4 colosos nuestros, de los que este año, 2022, se cumplieron 50 años de esa acción. Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandi. Nuestro respeto, guardamos su memoria para siempre. Nos avergüenza y nos lastima que un periodista nacional, en un periódico de circulación nacional, los llame bandoleros, los insulte, porque usted, señor periodista, y sabe a quién me refiero, no tiene los cocos, ni siquiera en sueños, para hacer 2 de las acciones que hicieron esos 4 héroes nuestros, para enfrentarse al poder militar más grande del mundo, que es Estados Unidos, con sus perros cazadores allá en el territorio nuestro, ¿ya? Y mucho menos un gobierno como el de Balaguer, que no respetaba a títere con cabeza. Usted no tiene las agallas para siquiera pronunciar las palabras que pronunciaron estos 4 héroes nuestros. Así que la sociedad dominicana rinde homenaje con respeto, con admiración a estos 4 héroes nuestros y decirle a la juventud nuestra, fíjense en estos ejemplos, lean de estos 4 héroes nuestros, estos 4 muchachos, conozcan su labor, su tarea, por qué lucharon, qué entendían correcto. Yo recuerdo que después de esta acción del 72, la dictadura balaguerista acostumbraba todos los 12 de enero a militarizar la capital. Habían tanques de guerra en todas las esquinas, o en muchas esquinas, sobre todo en la parte baja de la capital, lo que hoy le llaman el polígono central, por el temor a que estos 4 muchachos salieran de sus tumbas, porque ya estaban muertos. Importante decir que la madre de Amaury Germán Aristi, una mujer con decoro, le pidió al presidente Balaguer, Joaquín Balaguer,
que le permitieran enterrar sus muertos y lo enfrentó una y otra vez. Vale decir que una importante comisión de notables de la época le pidió en horas tempranas de la mañana a Joaquín Balaguer una reunión para interceder ante esta acción y evitar que estos 4 muchachos fueran asesinados. Y Joaquín Balaguer le puso la cita a las 4 de la tarde, consciente de que a las 4 posiblemente ya eso tendría un desenlace fatal y esos 4 muchachos serían asesinados. Pero la lucha fue desigual por la cantidad de militares y armas bélicas que se llevaron al kilómetro 14 y medio de las Américas, pero el combate fue férreo. Estos 4 muchachos demostraron que creían en la patria, que creían que era posible una nueva sociedad y murieron peleando como mueren los grandes. Los cobardes militares, encabezados por Nibar Seijas, que fueron al lugar, después de muertos los muchachos, lo intentan rematar, acribillándolo a tiros y destruyéndole las caras con bayonetas. Acciones cobardes, que eso lo hacen las personas ruines, como los que encabezaban en ese momento la jefatura del ejército y la jefatura de la Policía Nacional, que eran en esas condiciones, en esa coyuntura, una terrible banda criminal. Así que loor, respeto a nuestros héroes nacionales, a Mauri Germán Aristi, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y bienvenido Leal Prandi La Chuta. Honor eterno. Queremos finalizar el programa de hoy. Enero tiene un montón de efemérides. La semana próxima vamos a tocar algunas cosas adicionales. Antes de la última efeméride, permítame decir que tenemos previsto para la semana próxima tocar el tema de la alianza público-privada y los fideicomisos que está echando manos el presidente Luis Abinader en este momento. Y desde nuestra óptica, ¿qué significa eso para la sociedad dominicana? Y posiblemente, ¿dónde está el negocio para el capital local? Pero eso lo vamos a ver con detenimiento la semana próxima. Queremos recordar el 183 aniversario del natalicio de un grande, don Eugenio María de Hostos. Don Eugenio María de Hostos, nacido en Puerto Rico, que trabajó, luchó, aportó de manera significativa a la educación dominicana, que creó las escuelas normales a través de las cuales se formó fundamentalmente maestras. Y ahí salen importantes poetas nuestros, importantes escritores. Un modelo educativo sustentado en el positivismo que sirvió de marco para, digámoslo así, sentar las bases de una educación diferente a la que tenemos hoy, de calidad, pero que el trujillismo desmanteló, inmediatamente llegó al poder, y aunque sectores del trujillismo, entre ellos Balaguer, entendían que Hostos tenía una propuesta educativa viable, cuando llegaron al poder se olvidaron de eso, más bien hicieron todo lo contrario, y gente como el PLDismo, gestor, ideólogo, que fue alumno de alguna manera de Eugenio María de Hostos, el profesor Juan Bosch, que ideó el PRD y el PLD, que escribió un libro que se llama Hostos el Sembrador, donde hace una valoración inmensa de los aportes de Hostos a la educación. Es el PLD el que se olvida de Hostos y del modelo hostosiano y continúa con el modelo balaguerista de la educación. Bueno, Hostos, ahora en enero, cumple 183 años de haber nacido. Vale decir que hizo sus aportes en Chile de igual forma y que sus restos reposan en República Dominicana, esperando que su tierra, Puerto Rico, sea libre e independiente para regresar a la misma. Es su petición final. Honor y loor a Eugenio María de Hostos. Señores, muchas gracias. Llegamos al final. La semana próxima hay mucho, mucho más Hechos y Opiniones.